El gran salón del castillo Duval estaba iluminado con cientos de candelabros dorados. Los nobles danzaban al ritmo de la música, vestidos con sus mejores galas, mientras el duque y la duquesa observaban todo desde su trono. Pero, entre todo el lujo y esplendor, todos los ojos estaban puestos en una sola persona. Aveline Duval. La primogénita de la familia. Alta, elegante, de cabellos oscuros y mirada serena. Era la joya de la casa Duval. La hija ejemplar. La prometida del poderoso duque Laurent, un hombre que pronto ascendería a general del ejército real. Para todos, ella tenía la vida perfecta. Pero en un rincón del salón, con una copa de vino entre las manos y la mirada llena de resentimiento, una persona pensaba diferente. Celeste Duval. Su hermana menor. Siempre comparada, siempre en la sombra. Siempre, la segunda opción. Y esta noche, mientras todos admiraban a Aveline, mientras el duque Laurent la tomaba de la mano con una sonrisa orgullosa, Celeste tomó una decisión. Le arrebataría todo. Celeste apretó la copa en sus manos, sin importar que el cristal crujiera bajo su fuerza. Toda su vida había sido la otra hermana. Menos brillante. Menos talentosa. Menos querida. Su madre solo tenía ojos para Aveline. Su padre solo hablaba de Aveline. Y ahora, el duque Laurent, el hombre más codiciado del reino. También la quería a ella. Celeste dejó escapar una risa amarga. ¿Por qué Aveline tenía que tenerlo todo? ¿Por qué ella, la hija menor, la que había vivido a su sombra durante años, no podía tener algo para sí misma? Y entonces, cuando vio la manera en que Laurent miraba a su hermana, lo supo. Aveline podía tener todo ahora. Pero no por mucho tiempo. Esa noche, mientras los invitados brindaban y la música continuaba, Celeste abandonó el salón en silencio. No necesitaba quedarse. Tenía un plan que ejecutar. El duque Laurent nunca la había mirado más de 2 veces. Pero pronto lo haría. Porque Celeste sabía algo que su hermana no. Sabía cómo manipular a los hombres. Y si tenía que mentir, engañar, y destruir a su propia sangre para obtener lo que quería, lo haría sin dudar. Porque en este mundo, solo había una verdad. La débil era pisoteada. Y Celeste no sería la débil. La luna brillaba sobre el castillo Duval, bañando los pasillos de mármol con su luz plateada. Mientras la familia dormía, una sombra se movía con sigilo entre las paredes doradas. Celeste. Su plan ya estaba en marcha. La envidia había consumido su corazón durante años. Había soportado los elogios a Aveline, los halagos constantes sobre su perfección. Pero ahora, todo cambiaría. Pronto, su hermana perdería todo lo que alguna vez amó. Y Celeste estaría allí para ocupar su lugar. A la mañana siguiente, Celeste se dirigió al estudio de su padre, el duque Duval. El hombre estaba concentrado en documentos, pero al ver a su hija menor, le dedicó una sonrisa cordial. Celeste, querida, ¿qué te trae por aquí? Ella bajó la mirada, fingiendo incomodidad. Padre, hay algo que me preocupa. El duque frunció el ceño. ¿De qué se trata? Celeste vaciló, como si estuviera dudando en hablar. Pero cada gesto, cada expresión de inocencia, era una farsa bien ensayada. Es sobre Aveline, susurró. El duque enderezó la espalda. ¿Qué sucede con tu hermana? Celeste apretó las manos contra su regazo. Creo que ha cometido un error terrible. El duque la miró fijamente. Habla claro, Celeste. Ella tragó saliva y entonces, con un susurro cargado de veneno, dejó caer la primera mentira. Creo que Aveline está enamorada de otro hombre. El duque palideció. Eso es imposible. Ella está comprometida con el duque Laurent. Celeste asintió lentamente, con una expresión llena de falsa tristeza. Lo sé, padre. Pero, la escuché hablar en la biblioteca con alguien en secreto. Decía que amaba a otro, que su corazón nunca le perteneció al duque Laurent. El duque se levantó de su silla, caminando de un lado a otro. No puedo creerlo. No quiero que nuestra familia sea avergonzada, continuó Celeste, con la voz suave. Pero si esto es cierto, debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde.
El duque se quedó en silencio. Su hija mayor siempre había sido el orgullo de la familia. Si lo que Celeste decía era cierto, era una traición imperdonable. Mientras el duque procesaba la información, Celeste no perdió el tiempo. Esa misma noche, se aseguró de que uno de los criados del castillo encontrara algo incriminatorio. Una carta de amor. Escrita con la letra de Avellini. Pero con palabras que nunca salieron de su pluma. Mi corazón nunca te ha pertenecido, Laurent. Mi amor es de otro, y siempre lo será. La carta fue entregada al duque al amanecer. Y con ella, la duda se convirtió en certeza. Avellini había traicionado su compromiso. Y en el reino de Belmaria, una mujer desleal era castigada con el destierro. Avellini no entendió nada cuando fue llamada a la sala principal del castillo. Su padre la observaba con decepción. Su madre estaba llorando. Y frente a ellos, el duque Laurent sostenía una carta con una expresión fría. ¿Cómo pudiste hacer esto, Avellini? Preguntó Laurent, con la voz tensa. Avellini frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Laurent le lanzó la carta. Avellini la tomó con manos temblorosas y leyó las palabras escritas en el papel. Su sangre se heló. Esto no es mío, susurró. El duque golpeó la mesa con furia. No mientas. Avellini sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Padre, esto no es cierto. Yo nunca he escrito esto. Pero nadie la escuchó. Porque la mentira ya había echado raíces. Celeste, de pie en la esquina de la sala, sonrió en silencio. El juicio fue rápido. Las pruebas eran claras. Avellini fue declarada culpable de traicionar su compromiso y deshonrar a la familia. Desde este momento, anunció su padre con voz firme, Avellini Duval dejará de ser mi hija. Su madre sollozó, pero no protestó. Laurent no dijo nada. Simplemente le dio la espalda. ¿Y Celeste? Celeste bajó la mirada, fingiendo tristeza. Pero en el fondo, sabía que había ganado. Avellini fue escoltada fuera del castillo con solo lo que llevaba puesto. Las puertas se cerraron detrás de ella. La familia que la amó. El hogar que la vio crecer. El futuro que le pertenecía. Todo había desaparecido. Temblando bajo la fría brisa de la noche, Avellini estaba sola. Sin saber que en la oscuridad, alguien la observaba. Alguien que cambiaría su destino para siempre. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Avellini mientras avanzaba tambaleante por las calles empedradas de Belmaria. Había sido expulsada de su hogar como si fuera una criminal. La hija perfecta. La mujer más admirada del reino. Ahora, no era nada. Su familia la había repudiado. Su prometido la había abandonado. Y todo por una mentira que no pudo probar. Apretó los puños, sintiendo el temblor de su cuerpo. No lloraría. No les daría el placer de verla quebrarse. Pero el dolor era insoportable. ¿Cómo pudo Celeste hacerle esto? Avellini vagó por la ciudad, cubriéndose con su capa raída. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Era la primera vez en su vida que experimentaba lo que era estar sola de verdad. Las tabernas estaban llenas de gente bebiendo, riendo, viviendo sus vidas sin preocuparse por la joven de mirada perdida que pasaba entre ellos. Los callejones oscuros parecían llamar su nombre. Pero sabía que si se aventuraba demasiado, podría ser el fin. En un rincón de la ciudad, 3 hombres bebían cerveza y compartían historias sobre la nobleza. Dicen que la primogénita de los Duval fue expulsada, comentó uno de ellos con sorna. ¿En serio? Preguntó otro. ¿La perfecta Avellini? Así es. Traicionó a su prometido, y ahora está vagando por ahí sin un centavo. Hubo una carcajada. ¿Y si la encontramos antes de que alguien más lo haga? Los hombres intercambiaron miradas llenas de intenciones oscuras. Una noble caída en desgracia podría ser muy valiosa en el mercado negro. La noche se volvió más peligrosa para Avellini. Sin que ella lo supiera, ya no estaba sola. Pero no todos los que la buscaban tenían malas intenciones. Porque entre las sombras, alguien más la estaba observando. Avellini sintió que sus piernas flaqueaban. La fatiga la estaba venciendo.
Pero cuando escuchó pasos pesados detrás de ella, su cuerpo se tensó. Alguien la seguía. Trató de apresurar el paso, pero el sonido de las botas en el suelo se hizo más fuerte. ¿A dónde crees que vas, preciosa? Una mano áspera la sujetó del brazo. El aliento a alcohol y podredumbre la hizo estremecerse. Suéltame, exigió, tratando de liberarse. Los hombres que la habían estado siguiendo la rodearon con sonrisas crueles. Vamos, no tienes a dónde ir. ¿Por qué no vienes con nosotros? Abelini sintió el pánico subir por su pecho. Sabía lo que pasaría si no escapaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, el sonido de una espada desenvainándose cortó el aire. Le sugiero que la suelten. Una voz profunda, serena. Un hombre alto apareció en la entrada del callejón. Vestía ropas de viaje, con una capa oscura y una espada enfundada a su cintura. Su cabello era oscuro, y sus ojos, fríos como el acero, se posaron sobre los agresores con un peligro latente. Los hombres retrocedieron al instante. Uno de ellos escupió al suelo. No te metas en lo que no te incumbe, forastero. El desconocido no dijo nada. Solo desenfundó su espada con lentitud. La luz de la luna brilló sobre la hoja afilada. Repito. Suéltenla. Hubo un tenso silencio. Los hombres evaluaron sus opciones. Pero al ver la mirada letal del desconocido, decidieron que no valía la pena arriesgar sus vidas. Tisk. ¡Qué pérdida de tiempo!, murmuró uno antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. Uno a uno, los demás lo siguieron. Abelini sintió su cuerpo relajarse cuando su captor finalmente la soltó. Pero su alivio fue breve. Porque ahora, estaba sola con su misterioso salvador. Abelini se tambaleó hacia atrás, aún temblando por la adrenalina. El desconocido la miró en silencio antes de envainar su espada. ¿Estás bien? Su voz era grave, pero no dura. Abelini se humedeció los labios, tratando de recuperar la compostura. Sí, gracias. El hombre la estudió por un momento. Y entonces, con una calma inquietante, dijo: Sabía que te encontraría. Abelini sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? El hombre dio un paso hacia ella, y bajo la luz de la luna, Abelini vio algo en su mirada. Algo que la hizo contener el aliento. Él la conocía. Y en ese instante, lo supo. Este hombre no era solo un viajero. No era un simple salvador que había aparecido en el momento indicado. Este hombre era el primer paso hacia la verdad que desconocía. Y, sin saberlo aún, el primer paso hacia un destino completamente diferente. El silencio entre ellos era abrumador. Abelini aún sentía el temblor en su cuerpo. No por miedo, sino porque el hombre frente a ella sabía quién era. Y en este momento, no sabía si eso era bueno o malo. El hombre la observaba con una mirada indescifrable. Cabello oscuro, ojos fríos como el acero. Su postura era relajada, pero había algo en él, algo peligroso. Abelini sintió su cuerpo tensarse. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. El desconocido inclinó la cabeza levemente, como si analizara su reacción. Mi nombre es Edrian. Abelini frunció el ceño. No conocía a nadie con ese nombre. ¿Y cómo sabías que me encontrarías? Edrian dejó escapar una leve sonrisa. Porque alguien me pidió que te buscara. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién? El hombre guardó silencio por un momento. Y entonces, pronunció unas palabras que hicieron que su mundo se tambaleara. Tu madre. Abelini sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eso, no puede ser cierto. Su madre no la defendió cuando fue desterrada. No dijo una palabra cuando su padre la repudió. Está mintiendo, susurró, más para sí misma que para él. Pero Edrian negó con la cabeza. Sé que crees que te abandonó, pero no es tan simple. Abelini sintió su garganta cerrarse. Si realmente le importara, habría hecho algo. Edrian exhaló lentamente. Tu madre está enferma. Y está en peligro. Abelini se congeló. Por un momento, toda la rabia y el dolor se vieron opacados por la preocupación.
¿Qué quieres decir con en peligro? El hombre cruzó los brazos. Tu padre se ha vuelto aún más severo desde que te fuiste. Y Celeste hizo una pausa, observándola. Celeste está controlando todo en el castillo. Abelini sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puede ser. Adrián la miró con seriedad. Celeste no se conformó con quitarte tu lugar. Ahora quiere más. Abelini sintió náuseas. Toda su vida, Celeste había envidiado lo que ella tenía. Pero nunca pensó que su ambición llegaría tan lejos. Abelini bajó la mirada. No puedo regresar, susurró. Adrián arqueó una ceja. ¿Por qué? Abelini sintió un nudo en la garganta. Porque me odiarán. Porque no tengo pruebas para limpiar mi nombre. Porque si regresaba, su padre la destruiría completamente. Pero entonces, Adrián pronunció algo que la hizo dudar. Si te escondes, Celeste ganará. Abelini sintió su corazón latir con fuerza. Porque, a pesar de todo el dolor, no podía permitirlo. No podía dejar que Celeste se saliera con la suya. No esta vez. Abelini levantó la mirada y la clavó en Adrián. ¿Me ayudarás? El hombre sonrió levemente. Ya lo estoy haciendo. Por primera vez en días, Abelini sintió algo diferente al dolor y la desesperación. Esperanza. Esta vez, no estaría sola. Esta vez, pelearía. ¿Y Celeste? Se arrepentiría de haberla traicionado. La noche seguía envolviendo a la ciudad cuando Abelini y Adrián se refugiaron en una pequeña posada al borde del mercado. Elena apenas había dormido. Su mente no dejaba de girar alrededor de todo lo que Adrián le había contado. Su madre estaba enferma. Celeste no solo le había robado su lugar, sino que ahora controlaba la familia Duval. Y su padre, seguía siendo ciego a todo. Abelini se sentó en la cama, con los brazos rodeando sus piernas. Era la primera vez desde su destierro que sentía que tenía una opción. Podía seguir huyendo. O podía regresar y luchar. Y por primera vez, decidió pelear. Cuando Abelini salió de la habitación, encontró a Adrián en la mesa de la posada, revisando unos pergaminos. ¿Qué lees? Preguntó, tomando asiento frente a él. Adrián deslizó los documentos hacia ella. Información sobre tu familia. Abelini frunció el ceño y tomó uno de los pergaminos. ¿De dónde sacaste esto? Adrián la miró con calma. Tengo mis contactos. Abelini leyó en silencio, sintiendo su sangre enfriarse con cada palabra. Mi padre ha estado perdiendo aliados. Adrián asintió. Desde que Celeste tomó el control, muchas familias han comenzado a distanciarse. Tu hermana está alienando a los nobles con sus ambiciones. Abelini sintió un escalofrío. Celeste era astuta, pero también imprudente. Y si seguía así, no solo destruiría su reputación, sino la de toda la familia Duval. Si tu padre pierde el apoyo de los nobles, el rey podría retirar su título, dijo Adrián con un tono neutral. Abelini alzó la mirada. Eso significa que, si juegas bien tus cartas, puedes regresar y recuperar lo que es tuyo. Adrián extendió un mapa sobre la mesa. Si queremos que vuelvas, necesitamos aliados. Abelini observó el mapa con atención. Había nombres de familias nobles marcadas. Algunas eran leales a su padre. Otras, no tanto. Las familias que se oponen a Celeste podrían ayudarte, dijo Adrián. Si logramos que duden de su liderazgo, podemos recuperar tu lugar. Abelini sintió su corazón latir con fuerza. En su otra vida, nunca pensó en el poder de la política. Pero ahora entendía. Si quería volver, tenía que jugar inteligentemente. Tomó aire profundamente y asintió. Dime qué debo hacer. Adrián sonrió levemente. Así me gusta. Mientras tanto, en el castillo Duval, Celeste estaba sentada frente a un espejo de oro. Una doncella la peinaba con delicadeza, pero su mente estaba en otra parte. Algo no estaba bien. Desde que tomó el control de la familia, había sentido que su victoria era absoluta. Pero en los últimos días, una inquietud crecía en su pecho. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad desde lo alto. ¿Dónde estás, Abelini?
porque, aunque la había desterrado, tenía la sensación de que su hermana aún no había desaparecido por completo. Y eso no le gustaba nada. Abelini sintió el frío de la noche mientras se cubría con su capa. Miró a Adrián, quien estaba ajustando la montura de su caballo. No hay vuelta atrás después de esto, dijo él sin mirarla. Abelini tomó aire y enderezó la espalda. No la quiero. Esta vez, iría hasta el final. ¿Y Celeste? Descubriría lo que es perderlo todo. El viaje hacia la capital del reino fue largo y silencioso. Abelini y Adrián cabalgaban bajo la luz de la luna, ocultándose en los caminos menos transitados. Cada milla recorrida la acercaba más a la confrontación que había esperado desde su destierro. El miedo aún estaba ahí, latente en su pecho. Pero junto a él, crecía algo más fuerte. Determinación. Después de un día entero de viaje, se detuvieron en una posada discreta en las afueras de la capital. Abelini bajó del caballo con las piernas adoloridas. Adrián la observó con una media sonrisa. ¿Cansada? Abelini le dirigió una mirada fulminante. Estoy más acostumbrada a los bailes y la etiqueta que a montar a caballo durante horas. Adrián soltó una leve risa. Eso cambiará pronto. Abelini resopló. ¿Por qué me da la impresión de que disfrutas verme sufrir? Adrián la miró con un brillo travieso en los ojos. Quizás. Abelini lo miró con el ceño fruncido, pero no pudo evitar que la comisura de sus labios se curvara ligeramente. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, con miedo, con rabia, que la ligera burla de Adrián fue lo más cercano a una conversación normal que había tenido en mucho tiempo. Cuando entraron en la habitación de la posada, Abelini se dejó caer en la silla mientras Adrián revisaba los mapas. Mañana por la noche será el baile en el Castillo Real, dijo él, trazando un camino con su dedo. Es nuestra mejor oportunidad para acercarnos a los nobles y descubrir qué tan frágil es la posición de Celeste. Abelini lo miró con atención. ¿Y cómo piensas que entremos? Adrián levantó la vista y le dedicó una sonrisa confiada. Déjamelo a mí. Abelini arqueó una ceja. ¿Siempre eres tan misterioso? Él apoyó los codos sobre la mesa y la observó con intensidad. Siempre. Hubo un breve silencio entre ellos. Abelini sintió su corazón latir con fuerza. No supo si fue por su mirada, o porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente en su pecho. Algo que no tenía nada que ver con venganza. Cuando Adrián se levantó y se acercó a la ventana, Abelini respiró hondo y apartó la mirada. No podía permitirse sentir nada. No ahora. No cuando su mundo aún estaba roto. Pero cuando sus ojos volvieron a posarse en la figura de Adrián, observando la noche con esa calma inquietante, supo que sería imposible ignorarlo para siempre. Al día siguiente, cuando el sol cayó y la ciudad se llenó de luces, Abelini se puso frente al espejo. Adrián había conseguido un vestido para ella. Negro con detalles dorados. Sofisticado, elegante, pero con un toque de peligro. Abelini deslizó los dedos por la tela y se observó a sí misma. Ya no era la mujer ingenua que salió del castillo con lágrimas en los ojos. Era alguien nuevo. Alguien que había regresado para tomar lo que era suyo. Adrián apareció en la puerta y la observó en silencio. Abelini sintió su corazón acelerarse ante su mirada. Pero cuando le ofreció su brazo, sonriendo de lado, lo tomó sin dudar. Y juntos, entraron en la noche. Preparados para la batalla que los esperaba. El gran salón del castillo real estaba adornado con candelabros dorados y cortinas de terciopelo escarlata. La música llenaba el aire, y la nobleza de Belmaria bailaba con gracia, sin saber que esa noche estaban a punto de presenciar el inicio de una tormenta. Entre los invitados, con un vestido negro y dorado que contrastaba con su piel pálida, Abelini Duval caminaba con la cabeza en alto. A su lado, Adrián vestía con la elegancia de un noble, pero con la frialdad de un guerrero. Ambos estaban allí con un solo propósito: ver caer a Celeste. Desde la otra esquina del salón, Celeste levantó la copa con una sonrisa victoriosa. Esa noche, ella era el centro de atención. La nueva joya de la familia Duval. La prometida del duque Laurent. Todo lo que Abelini tenía antes. Ahora le pertenecía a ella.
Pero cuando sus ojos recorrieron la multitud, su sonrisa se congeló. Porque allí, en medio de la aristocracia de Belmaria, estaba su hermana. Celeste sintió su corazón detenerse por un segundo. No, es imposible. La copa en su mano tembló ligeramente. Abelini no debía estar allí. No después de haber sido desterrada. No después de haber sido borrada de la historia de su familia. Pero ahí estaba. Y por la forma en que la miraba, con una expresión de absoluta calma. Celeste supo que había venido por ella. Las hermanas se encontraron en el centro del salón, con la multitud alrededor sin saber la tensión que se acumulaba entre ellas. Celeste fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro afilado. Deberías estar muerta. Abelini arqueó una ceja. ¿Eso es lo que querías? Celeste apretó los dientes. ¿Cómo te atreves a volver? Abelini sonrió con frialdad. Oh, querida hermana. Tú tomaste mi lugar, pero olvidaste que yo fui quien lo creó. Celeste sintió una punzada de ira en su pecho. Desde que Abelini desapareció, había intentado llenar su vacío. Pero nunca fue suficiente. La nobleza la veía, la admiraba, pero no la respetaba como lo hacían con Abelini. Y ahora que su hermana había regresado, con más presencia que nunca. Sintió miedo. No puede ser. La voz de Laurent interrumpió el tenso enfrentamiento. El hombre se acercó lentamente, con la mirada clavada en Abelini como si estuviera viendo un fantasma. Abelini lo observó con indiferencia. Laurent, dijo con voz serena. Él no supo qué responder. Había creído la mentira de Celeste. Había pensado que Abelini lo había traicionado. Pero ahora que la veía allí, con la cabeza en alto y la seguridad en su postura. Por primera vez dudó. Laurent tragó saliva. Me dijeron que yo era una mentirosa, lo interrumpió Abelini suavemente. El duque frunció el ceño. Sí. Eso era lo que le dijeron. Pero al ver la expresión de Celeste, comenzó a preguntarse si la verdadera mentirosa no era otra persona. Celeste sintió la tensión en el aire. Laurent estaba dudando. La nobleza murmuraba. ¿Y Abelini? Abelini estaba ganando terreno sin decir más de 2 frases. No podía permitirlo. Así que hizo lo único que podía hacer en ese momento. Guardias. Las puertas del salón se abrieron y los soldados entraron con rapidez. Los nobles jadeaban, sorprendidos por la repentina interrupción. Celeste levantó el mentón con frialdad. Esta mujer es una traidora. Fue desterrada por deshonrar a nuestra familia y a su prometido. Arresten a Abelini Duval. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas miraron a Abelini con sorpresa. Pero otras miraron a Celeste con sospecha. Porque si Abelini realmente era una criminal, ¿por qué estaba allí con tanta confianza? Los guardias se acercaron. Pero antes de que pudieran poner un solo dedo sobre Abelini, Edrián se interpuso. Y cuando habló, su voz resonó en todo el salón. Sería un error tocarla. Celeste entrecerró los ojos. ¿Y tú quién eres? Edrián sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Mi nombre es Edrián de Boulmore. Y traigo un mensaje del rey. El silencio cayó en el salón como un peso abrumador. Los ojos de Celeste se abrieron con sorpresa. ¿Del rey? Edrián sacó un pergamino sellado con el escudo real y lo entregó a uno de los soldados. El hombre lo tomó con manos temblorosas y lo abrió, leyendo en voz alta. Por orden del rey, Abelini Duval no será considerada una traidora hasta que la verdad sea esclarecida. Toda acusación en su contra será suspendida inmediatamente. Cualquier intento de impedir su estancia en la capital será visto como una obstrucción a la justicia. El silencio fue total. Celeste sintió su garganta cerrarse. No. Abelini la miró con calma. Celeste, querida, parece que tu reinado se acaba de derrumbar. Celeste sintió como el sudor frío recorría su espalda. Por primera vez en su vida. No tenía el control. Helena había regresado con fuerza. Había puesto en duda su versión de la historia. Y ahora, el mismísimo rey había intervenido en su favor. No importaba lo que intentara.
No importaba cuánto se resistiera. La verdad estaba emergiendo. Y lo peor de todo. Sabía que Abelini no se detendría hasta verla caer completamente. El salón real estaba en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en Celeste. Su rostro, antes altivo y confiado, estaba ahora pálido y crispado. Porque en una sola noche, Abelini había hecho tambalear su mundo. Y cuando su hermana mayor la miró con una calma que no debía poseer, Celeste supo que no había terminado. Esto era solo el principio. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los nobles. Si el rey ha intervenido, tal vez la historia de Celeste no es cierta. Abelini siempre fue honorable. Me cuesta creer que haya traicionado su compromiso. Celeste fue quien subió demasiado rápido, quizá todo fue una farsa. Celeste sintió el sudor recorrer su espalda. No. No. No podía perder lo que había ganado. Pero cuando vio a Laurent mirarla con el ceño fruncido, supo que la primera grieta había aparecido. Y cuando él dio un paso hacia Abelini, sus peores miedos se hicieron realidad. Abelini, la voz del duque sonaba tensa. ¿Por qué regresaste? Abelini sostuvo su mirada sin titubear. Para recuperar lo que es mío. Laurent apretó la mandíbula. Yo leí tu carta. La carta que supuestamente escribí. Laurent sintió el golpe de sus palabras. ¿Dices que no fue tuya? Abelini sonrió con frialdad. ¿Por qué no lees la firma otra vez? El duque sacó el pergamino de su bolsillo con manos temblorosas. Lo desenrolló y miró la firma. Y entonces vio la trampa en la que había caído. La tinta de la firma estaba ligeramente diferente al resto del texto. Era una falsificación. Su estómago se hundió. Dioses. Abelini cruzó los brazos. Celeste fue quien te dio esa carta, ¿verdad? Laurent levantó la vista con los ojos abiertos por la conmoción. Celeste sintió su pulso acelerarse. Eso es mentira. Pero ya nadie la escuchaba. Porque la verdad, ya había comenzado a salir a la luz. Hay más pruebas, dijo Edrian con voz firme. Los guardias reales entraron en el salón con un cofre de madera oscura. Lo abrieron frente a la nobleza. Dentro, había más cartas, con la letra de Celeste. Cartas donde hablaba con un confidente sobre cómo manipular a su padre. Sobre cómo debía hacer que Laurent dudara de Abelini. Sobre cómo iba a quedarse con todo. El duque Duval, que hasta ahora se había mantenido en silencio, tomó una de las cartas con dedos temblorosos. Cuando reconoció la escritura de Celeste, su rostro perdió todo color. No. Celeste sintió que su mundo se venía abajo. Eso es una mentira. Son pruebas falsas. Pero nadie le creyó. Porque su expresión aterrada lo decía todo. Laurent se giró hacia Celeste con el rostro desencajado. ¿Todo esto fue tu plan? Celeste tembló. Yo. Responde. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Pero esta vez, no había nadie que la salvara. Su padre la miró con una mezcla de ira y decepción. Celeste Duval, su voz fue fría. Has traicionado a tu propia familia. Celeste sintió su garganta cerrarse. Padre. Pero él ya no la miraba como su hija. Solo como una mentirosa que había destruido su propio linaje. El rey se puso de pie. Toda la sala cayó en silencio. Celeste Duval, has cometido fraude, manipulación y has manchado el honor de tu casa. Celeste cayó de rodillas. No. Por favor. El rey no mostró compasión. Por tus crímenes, serás desterrada. Los guardias avanzaron. Celeste luchó, gritó. Pero nadie hizo nada por detener su caída. Ni su padre. Ni Laurent. Ni siquiera su madre, quien solo lloraba en silencio. Y cuando la arrastraron fuera del salón, su mirada llena de odio se clavó en Abelini. Tú me quitaste todo. Escupió. Abelini no reaccionó. Solo la miró con una expresión tranquila. No, Celeste, tú te lo quitaste a ti misma. Y con esas palabras, la mujer que una vez lo tuvo todo desapareció. Cuando la sala volvió a la calma, todos los ojos se posaron en Abelini.
Por primera vez en meses, su nombre no era sinónimo de vergüenza. Su honor había sido restaurado. Y la familia Duval volvía a pertenecerle. Laurent se acercó, pero Avelini levantó la mano. No, Laurent. Él parpadeó. ¿Qué quieres decir? Avelini lo miró con serenidad. No te guardo rencor, pero jamás volveré a estar a tu lado. Laurent tragó saliva. Porque aunque en su interior sabía que aún la amaba, sabía que la había perdido para siempre. Avelini salió del castillo y respiró profundamente el aire fresco de la noche. Se giró hacia Adrián, quien la observaba con calma. «Lo lograste», dijo él. Avelini asintió. Sí. Por primera vez en mucho tiempo. Era libre. Adrián le ofreció la mano. ¿Y ahora qué? Avelini sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Ahora, escojo mi propio destino. Y con esas palabras, Avelini dejó atrás el pasado. Porque el futuro era completamente suyo. El sol brillaba sobre los campos de Belmaria, iluminando el camino que se extendía frente a Avelini. Por primera vez en su vida, no tenía un destino impuesto. No era la heredera perfecta. No era la hija desterrada. No era la mujer traicionada. Ahora era simplemente Avelini. Y por primera vez, eso era suficiente. Desde su exilio, llegaron rumores de Celeste. Había intentado reconstruir su vida en otra ciudad, pero nadie confiaba en ella. El apellido Duval, una vez símbolo de honor, ahora estaba manchado con su traición. Intentó casarse con un noble menor, pero fue rechazada. Y la última noticia que llegó a la capital era que Celeste vivía en la pobreza, sin aliados, sin fortuna. Había construido su propio castigo. Y Avelini, al escuchar su destino, solo sintió una cosa. Nada. Porque Celeste ya no tenía poder sobre ella. Y nunca más lo tendría. Avelini miró el horizonte, sintiendo el viento acariciar su rostro. No sabía exactamente qué le esperaba más allá. Pero sí sabía algo. Por primera vez, tenía la libertad de elegir. A su lado, Adrián la observaba con una media sonrisa. «¿No dijiste qué harás ahora?» Avelini le devolvió la mirada. «No lo sé». Él arqueó una ceja. «¿Y si te dijera que hay un mundo entero esperando a ser explorado?» Avelini sonrió. «¿Estás diciendo que me acompañarás?» Adrián extendió una mano hacia ella. «Estoy diciendo que donde sea que vayas, quiero estar contigo». Avelini lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. En otro tiempo, habría dudado. En otra vida, habría temido abrir su corazón. Pero en esta, eligió el amor sin miedo. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Entonces vayamos juntos». Y así, sin mirar atrás, Avelini y Adrián cabalgaron hacia un futuro sin sombras. Sin cadenas. Sin miedo. Solo con la certeza de que el mundo les pertenecía.